En este fascinante relato, nos sumergiremos en una antigua y renombrada historia protagonizada por un monje de nombre Sujata. Este monje, cuya mente a menudo divagaba hacia las acciones y el avance de sus compañeros monjes, nos enseñará una lección de inmenso valor: la importancia de enfocarnos en nuestro propio camino en lugar de distraernos con los demás. Descubriremos cómo el joven monje Sujata adquirió esta lección invaluable sobre la concentración en uno mismo y su impacto en nuestras vidas. Es crucial entender que este enfoque en uno mismo no se trata de egoísmo, sino de un acto de autodescubrimiento y mejora continua. Por eso, te invito a quedarte hasta el final para que puedas explorar una de las mejores historias budistas que jamás hayas escuchado. Antes de adentrarnos en este emocionante viaje, te extendemos una invitación especial: suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, tenemos que transportarnos a un monasterio budista ubicado en las apacibles colinas de Rolling Stone, donde vivía el joven monje Sujata. Este devoto seguidor de las enseñanzas de Buda se destacaba por su diligencia en la práctica espiritual. Sin embargo, su mente a menudo divagaba hacia las acciones y el progreso de sus compañeros monjes durante las sesiones de meditación diarias. Sujata se encontraba observando a sus pares, comparando sus posturas y niveles de concentración con los suyos propios. Esto lo llevaba a experimentar una mezcla de emociones, incluyendo envidia y frustración al sentir que su progreso no estaba a la altura de sus expectativas. Finalmente, después de una intensa sesión de meditación que lo dejó particularmente desanimado, Sujata decidió buscar la guía del abad, un monje sabio y compasivo que había dedicado décadas a su propio viaje espiritual. Con respeto y humildad, Sujata se inclinó ante el abad y compartió sus inquietudes. Le confesó que constantemente se comparaba con sus compañeros monjes, sintiéndose inadecuado y desanimado al percibir que otros avanzaban más rápido en su camino espiritual. Le preguntó al abad qué debía hacer para superar estas distracciones y enfocarse en su propio viaje. El abad, con una sonrisa serena, colocó una mano en el hombro de Sujata y le transmitió su sabiduría. Querido Sujata, tus luchas no son únicas, son desafíos comunes en el camino espiritual de muchos de nosotros. Todos enfrentamos obstáculos similares en nuestro viaje. Debes recordar que el viaje de cada individuo es único y se desarrolla a su propio ritmo. Compararte constantemente con los demás solo servirá para obstaculizar tu propio progreso. Así, con estas sabias palabras del abad, Sujata comenzó a comprender la importancia de centrarse en su propio viaje espiritual y dejar atrás la comparación con los demás. A medida que avanzaba en su camino, aprendió que la verdadera paz y el crecimiento espiritual se encontraban en la atención plena de su propio ser y no en las comparaciones con los demás. Esta lección perduró en su corazón y lo guió hacia una vida llena de significado y satisfacción. Continuando con esta enriquecedora narración, Buda nos reveló la profunda importancia de dirigir nuestra atención hacia nuestro interior y cultivar la atención plena. Compararnos constantemente con los demás solo genera sufrimiento y una insatisfacción innecesaria. El abad, después de transmitir esta sabiduría a Sujata, compartió una hermosa historia que dejó una impresión duradera en el corazón del joven monje. En un frondoso bosque existían diversas flores, cada una con su singular belleza y fragancia. Estas flores no se comparaban entre sí ni anhelaban ser como las demás, simplemente florecían de acuerdo a su propia naturaleza, contribuyendo así a la belleza general del bosque. Al mirar a los ojos de Sujata, el abad le recordó que, al igual que las flores, cada individuo posee sus propias fortalezas y debilidades, cualidades y virtudes únicas. El viaje espiritual es una experiencia personal y la clave reside en nutrir nuestro propio jardín interior en lugar de obsesionarnos con el progreso de los demás. Sujata escuchó atentamente, sintiendo cómo su corazón se calmaba gradualmente mientras el abad continuaba impartiendo su sabiduría. Abrazar la atención plena en cada aspecto de la vida se convirtió en la enseñanza fundamental. Durante la meditación, Sujata aprendió a estar completamente presente en el momento, permitiendo que su mente se tranquilizara naturalmente. Cuando realizaba las tareas cotidianas, las ejecutaba con atención y cuidado, descubriendo así una profunda sensación de satisfacción y paz. Liberándose de la carga de la comparación, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses.
Sujata continuó su práctica diaria de atención plena, dedicando tiempo a la meditación y a la reflexión profunda. Se sumergió en la exploración de su propio ser, descubriendo capas más profundas de su conciencia. A medida que avanzaba en su viaje espiritual, se encontró con desafíos y tentaciones, pero recordaba las palabras sabias del abad que le instaban a centrarse en su propio camino. La atención plena se convirtió en su aliada constante. Durante las sesiones de meditación, aprendió a observar sus pensamientos sin juzgar, permitiendo que fluyeran y se disiparan como nubes en el cielo. Esta práctica le brindó una claridad mental que antes le resultaba esquiva. Sujata experimentaba una conexión más profunda consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. A medida que su práctica se fortalecía, compartía sus experiencias con otros monjes en el monasterio. Sus palabras resonaban con aquellos que también lidiaban con la comparación y la competencia interna. Sujata se convirtió en un guía espiritual para muchos, impartiendo sabiduría y alentando a sus compañeros a encontrar la paz interior a través del enfoque en sí mismos. La historia de Sujata se extendió más allá de los límites del monasterio. Los viajeros y buscadores espirituales acudían para escuchar sus enseñanzas y aprender de su transformación. Sujata se convirtió en un faro de luz, iluminando el camino de aquellos que buscaban respuestas en la oscuridad de sus propias luchas internas. En un día particularmente sereno, Sujata decidió dar un paseo por los alrededores del monasterio. Mientras caminaba entre los árboles y contemplaba la naturaleza, se dio cuenta de la armonía que existía en el mundo que lo rodeaba. La brisa susurraba palabras de calma, y los cantos de los pájaros formaban una melodía que resonaba con la paz interior que él mismo había encontrado. Recordando las enseñanzas del abad sobre la ilusión del yo individual, Sujata se maravilló ante la interconexión de toda la existencia. Comprendió que cada ser vivo contribuía a la trama de la vida de una manera única y esencial. Su percepción se expandió más allá de las limitaciones de la identidad personal, abrazando la vastedad del universo y reconociendo la belleza en la diversidad de la existencia. Al regresar al monasterio, Sujata compartió su revelación con los demás monjes, enfatizando la importancia de trascender la noción de uno mismo para experimentar la verdadera unidad con todo. Su enseñanza resonó en los corazones de aquellos que lo escucharon, llevándolos a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la individualidad y la conexión profunda que existe entre todos los seres. La fama de Sujata como maestro espiritual se extendió aún más, atrayendo a discípulos de diversas partes del mundo. El monasterio se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban la sabiduría y la guía de este humilde monje cuya historia de transformación inspiraba a muchos. Los jardines del monasterio florecían no solo con flores físicas, sino también con las semillas de la comprensión y la iluminación plantadas por Sujata. A lo largo de los años, Sujata continuó guiando a aquellos que buscaban el camino espiritual. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de cómo la atención plena y la autoaceptación podían conducir a una existencia plena y significativa. Su mensaje trascendió las barreras religiosas y culturales, resonando con la esencia universal de la búsqueda de la verdad y la conexión espiritual. En sus enseñanzas finales, Sujata recordó a sus seguidores la importancia de mantener la humildad y el amor compasivo en sus corazones. Les instó a seguir explorando sus propios senderos internos y a compartir la luz que habían descubierto con el mundo que los rodeaba. A medida que Sujata llegaba al final de su vida terrenal, su legado perduraba en las vidas de aquellos a quienes había tocado con su sabiduría y compasión. Hoy en día, el monasterio donde Sujata vivió y enseñó se ha convertido en un lugar sagrado, visitado por buscadores de todo el mundo. La historia de Sujata se ha convertido en un relato atemporal de autodescubrimiento, superación de la comparación y conexión espiritual con el universo. Su vida sigue siendo un faro de inspiración para todos aquellos que buscan el significado más profundo de la existencia y la paz interior. Enfocarse en uno mismo no solo mejora nuestras relaciones con quienes nos rodean, sino que también conduce a una vida más significativa en nuestra salud mental, trabajo y logros personales. Es sorprendente cómo, cuando nos dedicamos a lo que es importante para nosotros, nos sentimos más elevados, caminamos con mayor confianza y experimentamos una mayor sensación de alegría y juego en nuestras vidas. En su sentido más literal, centrarse en uno mismo se trata de practicar el autocuidado, satisfaciendo nuestras propias necesidades.
Este enfoque nos permite redirigir nuestra atención de manera fundamental hacia nuestro bienestar y crecimiento personal. Cada uno de nosotros alberga necesidades fundamentales que desempeñan un papel crucial en nuestro bienestar integral. Estas necesidades abarcan el sueño, la nutrición, la actividad física y el tiempo para relajarnos. Descuidar estas necesidades puede privarnos de la oportunidad de recargar nuestras energías vitales a medida que enfrentamos diversas fuentes de estrés. Es posible que, al principio, no notemos un impacto significativo, pero con el tiempo podríamos experimentar cambios indeseados en nuestra física y mental. Si deseas avanzar en tu camino hacia el autodescubrimiento y el autocuidado es un patrón común en tu vida, especialmente si estás ocupado o tiendes a poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas, te recomiendo practicar la asertividad. La asertividad implica aprender a decir no en ocasiones, en lugar de siempre decir sí. También implica establecer límites en circunstancias específicas en las que debemos priorizarnos y desconectar en momentos necesarios, dedicando parte de ese tiempo y energía a cuidar de nosotros mismos. Una de las vías más efectivas para cultivar la felicidad es la expresión de gratitud. Nos sentimos más satisfechos con nuestras vidas y con nosotros mismos cuando reconocemos y apreciamos lo que ya tenemos. La gratitud nos permite dejar de enfocarnos en lo que otros poseen y valorar nuestras propias bendiciones. Además, es importante aprender a no personalizar todo. A veces, soltar ciertos sentimientos nos permite centrarnos más en nosotros mismos y en nuestro propio crecimiento. En este extenso relato, hemos explorado la historia del monje Sujata, quien, a través de su viaje espiritual, aprendió la valiosa lección de centrarse en sí mismo y dejar de compararse con los demás. Esperamos que esta narración te haya brindado inspiración y reflexión sobre la importancia de dirigir nuestra atención hacia nuestro propio camino y cultivar la atención plena en cada aspecto de la vida. Al practicar el autocuidado, la asertividad y la gratitud, podemos construir una vida más plena y satisfactoria. A medida que te sumerges en tu propio viaje de autodescubrimiento, recuerda la sabiduría del abad y las flores del bosque, cada uno posee sus propias fortalezas y virtudes únicas. Que este relato te guíe hacia una vida más consciente y significativa.